Vamos a ver cómo factorizar expresiones algebraicas mediante factor común. Vamos a ver este primer ejemplo. Factorizar la siguiente expresión algebraica: ax al cubo menos a. Como apenas vamos comenzando, vamos a verlo primero de una manera más visual y con los demás ejercicios vamos a ir viéndolo de una manera más rápida, la cual requiere más práctica. Por lo tanto, si se te complica el paso que vamos a ver o el procedimiento que vamos a ver más adelante, te recomiendo que utilices este método que vamos a ver hasta que lo domines por completo. Vamos a ver primero. A cúbica menos a. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos cualquier número elevado a una potencia, significa que la base se multiplica por sí misma la cantidad de veces que nos diga el exponente. Como aquí tenemos a al cubo o a la 3, quiere decir que la a se está multiplicando por sí misma 3 veces. Entonces, esto es lo mismo que si nosotros tuviéramos a por a por a. Esto 3 veces menos esta a que tenemos aquí. Esto va a ser igual a qué. Si nosotros vamos a factorizar, esta palabra nos indica que esta resta la tenemos que expresar como una multiplicación. En eso consiste el factorizar expresiones algebraicas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Buscando factor común. Quiere decir que en estos dos términos vamos a buscar variables o números que se repitan. En este caso, aquí tenemos una a y aquí tenemos otra a. Entonces, las vamos a tachar. Tachamos uno de aquí y otro de acá. Y eso lo ponemos de este lado. Como esta letra fue la que tachamos, la ponemos aquí indicando que es factor común. Como ya no tenemos ninguna otra letra o número que se repita, abrimos paréntesis y escribimos qué fue lo que nos sobró. En este caso aquí tenemos a por a. La a se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Entonces esto es lo mismo que decir a al cuadrado menos. Si aquí en un término tachamos todas las letras y números que haya, vamos a poner aquí un 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solamente a, pero esto es lo mismo que multiplicar esta a por 1. Por lo tanto, aquí es como si tuviéramos un 1 invisible que aquí lo trasladamos. Entonces aquí cerramos este paréntesis y esta sería la factorización de la expresión que nos dieron originalmente. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a hacer esto un poquito más ancho para que se alcance a distinguir mejor. Aquí tenemos queremos factorizar esta expresión que está aquí. Vamos a irlo haciendo del mismo método que utilizamos anteriormente. Tenemos a al cubo, quiere decir que la a aparece 3 veces. A por a por a por b al cuadrado. La b se está multiplicando por sí misma 2 veces. Por b y por b. Menos, aquí ya vamos a escribir el otro término, 2 por a al cubo, es decir, la a se multiplica 3 veces y esto multiplicado por b, que solamente está una vez. Entonces esto va a ser igual a, ahora sí, vamos a buscar factores en común. Aquí tenemos 1, 2, 3a y aquí también tenemos 1, 2 y 3a. Entonces podemos tachar 3 veces la a en cada término. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces aquí tachamos 3a, sí, a por a por a, que al final de cuentas si multiplicamos esto nos da a al cubo. Entonces lo podemos poner directamente aquí. A al cubo
Vemos si hay alguna otra letra que se repita. Aquí tenemos una B y aquí tenemos otra B. Lo voy a tachar con otro color. Tachamos esta B con esta B. Entonces aquí también incluimos la letra B. Ya no tenemos nada que se repita en ambos términos. Entonces abrimos paréntesis y vemos en el primer término nos sobró una B. Esta B la vamos a poner aquí. Menos. De este lado o en este otro término, lo único que nos sobró fue este 2 de aquí. Entonces aquí lo escribimos. Y esta sería la factorización de este ejemplo. Veamos otro. Ok, aquí ya vamos a utilizar un procedimiento un poco más rápido, ¿sí? Esto implica un poco más de procedimiento mental y observar sobre todo los números y las letras. En este caso ya no vamos a descomponer las variables. Por ejemplo, en este caso tenemos x a la 5 y aquí tenemos x a la 4. Ya no vamos a poner la x 5 veces y luego aquí la x otras 4 veces. Simplemente vamos a observar lo siguiente. Vamos a poner aquí que esto es igual a... Primero, con los números tenemos que fijarnos y también ver que tengan algún número en común por el cual se estén multiplicando. En este caso no lo hay. Ahora vámonos a las letras. Si nosotros vemos que en todos los términos hay una variable o una letra que se repita, vamos a poner aquí abajo la variable. En este caso aquí tenemos x y x. Entonces aquí ponemos otra vez la x. Y lo que vamos a hacer es, para el exponente que va a tener esta x, vamos a poner la que tenga el exponente más bajo o el exponente menor. Este tiene x a la 5 y este tiene x a la 4. X a la 4 es menor, entonces este 4 lo voy a poner aquí en el exponente. Pongo aquí x a la 4. Ahora sí, abro paréntesis. Entonces, x a la 4. ¿Por qué tengo que multiplicar esta x a la 4 para que me dé 18x a la 5? Lo tengo que multiplicar por 18 y por otra x. Luego, más. Ahora, este x a la 4, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 30x a la 4? Esto lo tengo que multiplicar por 30. ¿Sí? Entonces, esta ya sería la factorización de esta expresión que está aquí. Se puede comprobar si ustedes multiplican este x a la 4 por cada uno de estos términos, les tiene que dar lo que les está indicando el ejercicio inicial. Aquí está ya el resultado de esta expresión factorizada. Veamos otro más. Ahora, aquí tenemos que factorizar esta expresión que está aquí. Aquí ya tenemos tres términos, ¿sí? Si nosotros vamos a factorizar mediante factor común, no importa cuántos términos tengamos nosotros aquí, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Vamos a utilizar el procedimiento que vimos en el ejercicio anterior. Primero, vamos a poner aquí igual. Hay que observar los números. Aquí tenemos 48, aquí tenemos 12 y aquí tenemos 24. Si notamos bien y ponemos atención, vamos a notar que tanto el 48 como el 24 son múltiplos de 12, de este número que está aquí. Entonces, si estos dos números comparten un mismo múltiplo, entonces ahí tengo también un factor común, ¿sí? Que esto sería 48. Es lo mismo que decir 12 por 4. 12 es lo mismo que 12 por 1 y 24 es 12 por 2. Entonces, ahí tenemos ya el factor común, que es 12. Ahora, ya tenemos aquí un número, el cual comparten
estos 3 en cada uno de los términos. En cuanto a la letra, ya vimos que vamos a poner la x y cuál es el exponente más bajo. En este caso es el exponente 2. Entonces aquí ponemos al cuadrado. Abrimos paréntesis y ahora aquí tenemos 12x al cuadrado. ¿Por cuánto tenemos que multiplicarlo? Para que nos dé 48x cuadrado, lo tenemos que multiplicar por 4. Menos 12x al cubo. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar este 12x al cuadrado? Para que nos dé esto, lo tenemos que multiplicar por x. Menos 12x al cuadrado, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar? Para que nos dé 24x a la 4, lo tenemos que multiplicar por 2x al cuadrado. Y esto sería el resultado de factorizar esta expresión de aquí arriba. Vamos a hacer esto mismo, pero utilizando el método que vimos inicialmente para que se comprenda un poco mejor de dónde sale este resultado, si aún se les complica hacerlo mentalmente. Voy a copiar esto mismo que tenemos, voy a borrar esto. Ahora vamos a utilizar el procedimiento que vimos inicialmente, que es descomponer todos los factores de cada uno de los términos. En este caso, el 48 vimos al inicio que es lo mismo que tener 12 por 4. ¿Sí? 48 es lo mismo que 12 por 4. Y esto se está multiplicando por x al cuadrado, que es lo mismo que tener x por x menos 12x al cubo. En este caso tenemos 12 por x multiplicándose 3 veces, x por x por x, menos 24x a la 4. 24 es lo mismo que multiplicar 12 por 2. 12 por 2. Y la x se está multiplicando por sí misma 4 veces. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Esto va a ser igual a... Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos factores en común. Es decir, un número o una letra que se repita en todos los términos. Ojo aquí, como aquí tenemos 3 términos, la letra o el número se tiene que repetir en cada uno de estos 3 términos. En este caso, si observamos primero, en los números tenemos aquí un 12, aquí otro 12 y aquí un 12. Como tachamos aquí el 12, entonces aquí lo ponemos como factor común. Luego, eso lo vamos a multiplicar por, de letras, aquí tenemos 2x, aquí también podemos tachar 2x y de aquí también podemos tachar 2x. Entonces eso lo voy a poner con color azul. De aquí tachamos 2, de aquí también 2 y de acá también 2. Como tachamos 2x, pongo x al cuadrado. Observamos y ya no hay ningún número o letra que se repita en todos los términos. Entonces, aquí abrimos un paréntesis y escribimos qué fue lo que nos sobró. En el primer término, lo que nos sobró fue este 4. Lo escribimos por aquí. 4 menos. En el segundo término, nos sobró una x. Menos x. Menos. En este tercer y último término, nos sobró 1 y 2x. Como nos sobraron 2x, aquí pon 2x y aparte también este 2. 2 por x. Quiere decir que aquí es menos 2x al cuadrado. Y aquí cerramos el paréntesis. Perdón, y esta sería la factorización, que si nos damos cuenta, nos da el mismo resultado que lo que hicimos en el mismo ejemplo, pero utilizando el otro procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? En este procedimiento
si bien nos toma un poquito más de tiempo, considero yo que es el más viable cuando recién estamos comenzando a entender y hacer ejercicios de factorización, porque es más visual todo el procedimiento que vamos haciendo y vamos entendiendo de manera más práctica cuáles son los valores que estamos factorizando. Para este procedimiento ya requerimos dominar cálculo mental tanto en multiplicación de números como de variables. ¿Sí? Tenemos que entender las leyes de los exponentes para saber por cuánto tenemos que multiplicar la expresión que está afuera para llegar a lo que tenemos en cada uno de estos términos. Entonces, para esto sí requiere un poquito más de tiempo, más de práctica. No es difícil, pero con el tiempo se va a ir dando. Entonces, mi recomendación es que primero comiencen con este procedimiento y hasta que lo dominen ya podemos ir pasando poco a poco a este otro. Pero si se dan cuenta, los dos nos llevan al mismo resultado. Así es como podemos factorizar expresiones algebraicas mediante factor común.